Bueno, hoy tenemos la posibilidad de platicar con el licenciado Javier Paredes Sánchez. Él es abogado adscrito al Departamento Jurídico de la Coprisjal. El tema fundamental pues es esto que se viene discutiendo desde principios ya de este año prácticamente en torno a las nuevas medidas ante la ley antitabaco. Hay quienes dicen, bueno, pues qué bueno que ya no va a haber contaminación en los lugares que estén cerrados. Habrá quien se queje porque diga, bueno, pues si yo voy a estar en un espacio abierto puedo fumar como si estuviera en cualquier parte de la calle. O tres, también pues lo que han hecho los restauranteros principalmente para haber tenido dos espacios, uno para no fumadores y otro para sí fumadores. Hoy por hoy, bueno, pues esta nueva ley pues movió el tapete prácticamente para todos. Está con nosotros el licenciado Javier Paredes precisamente para hablar sobre este tema. Bienvenido, licenciado. Buenas, gracias. Abogado, bienvenido. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo jurídicamente se percibe este gran cambio? Porque hay algo de injusticia, sobre todo para las personas que tienen restaurantes, bares, etcétera, y ya habían hecho, en base a una ley anterior, pues una inversión fuerte en sus instalaciones para tener precisamente dividida a la gente que no quiere respirar humo y la otra que sí le gusta expirar humo. Entonces, pues, ¿qué hacer frente a ese escenario, licenciado? Sí, bueno, la verdad es que la ley no solamente atañe específicamente a un sector, la hemos querido ver así, porque quizás es el que tiene más pues, dimensión social o más visibilidad, pero realmente abarca todos los espacios de trabajo, por ejemplo este. La verdad es de que queremos que todas las personas tengan el mismo acceso a una buena calidad de aire. Abarca no solamente restaurantes, bares, centros de espectáculos, sino cualquier lugar laboral. La verdad es que ha habido la oportunidad de socializarlo. Este modelo del que nos comentabas tiene funcionando más o menos desde el año 2008 a nivel nacional y desde el año 2012 a nivel local. Y bueno, han tenido algún tiempo para amortizar sus inversiones, o sea, no ha sido también algo tan inesperado. Y la verdad es que se les tomó en consideración para elaborar la ley. Lo que hay una versión de queja del sector restaurantero es en el sentido de que ya no se les tomó en cuenta para elaborar el reglamento, que fue algo emitido por el gobierno federal el 16 de diciembre del año pasado. Entonces, hemos trabajado mucho con ellos, creemos bastante en que el elemento más importante para el cumplimiento de la norma es la conciencia social de su utilidad. No habría manera de poner un inspector, un verificador, un policía detrás de cada persona y estamos seguros de que los dueños de restaurantes, de bares, pues quieren tener clientes vivos y sanos porque son clientes que consumen. Entonces, realmente es un beneficio quizá de mediano plazo. Al final de cuentas ellos van a ahorrar en mantelería, ahorran en riesgos de incendios y ahorran también en el beneficio de la salud de sus trabajadores y sus familias. Claro. Licenciado, platíquenos, ¿qué es lo que estamos perdiendo de vista en esta nueva ley? Porque finalmente es para que todos tengamos una buena calidad de vida y estar libres de humo. Por ejemplo, nos concentramos mucho en los centros nocturnos, en los restaurantes, en algunos de esos negocios, pero ¿qué es lo que no estamos viendo? Bueno, de entrada, de los cambios más novedosos de esta ley es el que hablaban de los espacios públicos, y los espacios a cielo abierto. Y que ha sido muy polémico, además. Sí, es la parte más difícil de implementación. La verdad es de que es complejo, muy complejo, identificar a las personas en la vía pública para poder establecer un procedimiento legal. Y cada persona tiene derecho a audiencia y defensa, y no podemos entablar este proceso de audiencia y defensa si no sabemos ni siquiera ante quién estamos. Es decir, no tenemos facultades como inspectores, como verificadores, para requerir de momento... ¿Espacios públicos como parques, por ejemplo? Sí, identifíquese, van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿O quién eres tú para que me identifique? Entonces, habrá que crear mecanismos secundarios. Estamos trabajando con los municipios también en una primera etapa para que nos ayuden con la señalización. La verdad es Será una pieza clave la señalización, ¿no? Sí, la verdad es que quisiéramos empezar por algo muy simple como los paraderos de camiones, que son servicios públicos concesionados de publicidad y mobiliario urbano, que podría ir ayudando a que las personas vayan creando esta noción, esta conciencia que sabemos que hacia allá va la tendencia mundial y que hemos avanzado 20 años en esto. Claro, es crear una cultura, ¿verdad? Claro, de protección a la salud de nosotros y de los demás. Además de los espacios públicos, ¿qué otros puntos han resultado polémicos o les resultan a ustedes pues algo difíciles de crear esta conciencia y este respeto de no fumar? Bueno, el tema en particular también es con los giros negros. O sea, al final de cuentas la gente que va a beber va a fumar, ¿no? Y de cierta forma lo siente como una violación,
porque dice, bueno, si la mayoría de mis usuarios son usuarios fumadores, hay una afectación. La verdad es que ha habido amparos desde 2011, hay uno muy importante donde la Corte discernió, hizo un escrutinio sobre libertad de trabajo, libertad de comercio, derecho de propiedad, no discriminación, y en todos la Corte ha determinado invariablemente que prevalece el derecho a la vida y a la salud. Claro. ¿Hay algún tipo de, pues digamos, de estructura que se pudiera pensar en que, a ver, si estás en una terraza pero estás a cielo abierto, se puede fumar o no fumar? ¿Eso ya desapareció? Teóricamente la ley prevé espacios para fumadores a cielo abierto dentro de los negocios, no los centros laborales. Pero el problema de implementación para ellos, que lo convierte en algo muy inviable, es que requeriría 10 metros de amortiguamiento en todo derredor del sitio de fumadores. Entonces, habría que creer que restaurantes que tienen 300 metros tendrían que tener 400 metros. Estamos hablando de lugares extremadamente amplios. Ajá, Sí. entonces no tendrían el espacio. La otra es que hay ciertos requisitos difíciles de cumplir. Por ejemplo, te pide que no lo delimite ningún muro, pero que al mismo tiempo esté separado de los demás espacios. Sí. Piden que haya señalización, pero no hay dónde fijarla. Entonces, la verdad es que es muy difícil el que pueda llegar a establecerse un espacio para fumadores en un restaurante, a menos que sea algún tipo campestre que tenga no sé, unos 2,000 metros cuadrados. Claro, porque había algo que me llamó mucho la atención de esta nueva ley, es que los permitían salir pero no comer ahí, o sea, es decir, pueden salir pero no pueden comer ahí. Y mucha gente pues lo que quieren es el tequilito y el cigarrito y etcétera, ¿no? Sí, de hecho está prohibido dar cualquier servicio recreativo de alimentos, de bebidas, pensando en los casinos de juego, dentro del espacio para fumadores. Entonces no solamente es un espacio muy amplio, sino que es un espacio muerto para el ingreso económico de los establecimientos. Claro. ¿Las multas se aplican a los fumadores o a los o a los restauranteros o empresarios? Desde 2008 que se emitió la ley federal está diseñada para multar a ambos, pero como les comentaba hace un momento, la implementación respecto a la persona física individual es muy difícil. Entonces, en la generalidad de los casos, las multas han ido a los establecimientos. Tendríamos que generar mecanismos reglamentarios para poder ir a los individuos. ¿Y entre cuánto y cuánto están las multas? Depende, la ley es muy variada, abarca una gama muy amplia de conductas porque regula desde la fabricación, importación hasta la venta. Estaremos pensando, para el caso de los fumadores, son aproximadamente 100 UMAS, pero el rango de la ley, pensando en establecimientos, va de las 100 UMAS, el rango más bajo, a las 4,000 a 10,000, el rango más alto. Oye, pues todos los restauranteros y propietarios de negocios tendrán que estar muy pendientes de que se aplique esta ley porque vaya que les pegaría en el bolsillo. Pues desde el punto de vista de la autoridad estatal hemos trabajado más en una labor de fomento y difusión que en una labor persecutoria o sancionatoria. En este momento solamente tenemos el registro de 2 multas cuantiosas, pero que han sido del nivel federal de la COFEPRIS. Muy bien. Bueno, entonces realmente son pocas 2 multas. En Puerto Vallarta. ¿Desde cuándo son estas multas? Entró en vigor la ley a los 30 días de su publicación, el 15 de enero de 2023. Muy bien, pues poco tiempo realmente. Así es, sí, prácticamente. Bueno, pues a final de cuentas, todos tenemos que entender que esto es, lo que se busca es salud hacia la gente, ¿no? Es lo principal, claro, que es lo que finalmente tiene el Coprisjal. Y la otra realidad es que, bueno, pues habremos de tener que cumplir con todas las medidas, aquellos que fuman o fumamos, a final de cuentas, pues cumplir con las normas y párale de contar, ¿no? Claro, el saber respetar el que hay un espacio ajeno a nosotros y que en cierta forma también la vida de nuestros seres queridos. Así es. Sí. Pues licenciado Javier Paredes Sánchez, abogado adscrito al Departamento Jurídico de Coprisjal, le agradecemos mucho este planteamiento para que quede absolutamente claro cuál es la medida que se va a tener que tomar al respecto de este gran paso hacia la salud. Sí, un cambio de mentalidad. De cultura. De cultura. Pues muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Gracias, licenciado. Vamos ahora con Paola Ortega, que tiene otro asunto que presentar.